Imagina despertar un día y darte cuenta de que el Espíritu Santo nunca estuvo en ti. Orabas, ibas a la iglesia, leías la Biblia, pero nunca fuiste verdaderamente lleno de la presencia de Dios. ¿Y si toda tu vida hubiera sido solo una ilusión de fe? Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 7, 22-23. Dice que muchos lo llamarán Señor, pero Él responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. ¿Cómo distinguir la verdadera presencia del Señor de una fe superficial? Hoy descubrirás 6 hábitos que revelan a una persona llena del Espíritu Santo. Si reconoces estos hábitos en tu vida, es una buena señal, pero si percibes que falta alguno, tal vez estés más lejos de Dios de lo que imaginas. El 6º hábito es el más importante de todos. La mayoría de las personas no lo tiene, y eso puede ser fatal para tu vida espiritual. Así que, quédate conmigo hasta el final de este video y descubre si el Espíritu Santo realmente habita en ti o si tu fe ha sido solo una apariencia. Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo muy importante. Si este mensaje te impacta, deja tu me gusta ahora y suscríbete al canal. Esto ayuda a que esta palabra alcance a más personas y fortalezca tu fe con contenidos como este. Y si este video toca tu corazón, deja un comentario diciendo, Señor, lléname de tu espíritu. Escribe esto como un acto de fe, como un compromiso con Dios. Ahora, comencemos. El primer hábito de una persona llena del Espíritu Santo es un deseo insaciable por la presencia de Dios. No hablamos de una fe tibia que busca a Dios solo los domingos o cuando las cosas se ponen difíciles. Una persona llena del Espíritu Santo no puede vivir sin comunión con Dios. Es como alguien que siente sed en el desierto, anhela más porque sabe que solo el Señor puede saciar su alma. David entendía esto profundamente. En el Salmo 42, 1, escribió, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así mi alma anhela a ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Las personas verdaderamente llenas del Espíritu Santo no necesitan motivación externa para buscar a Dios. No lo hacen porque les han enseñado a orar o leen la Biblia, porque alguien les dijo que debían hacerlo. Lo hacen porque no pueden vivir sin eso. Y hay algo aterrador en esto, porque la ausencia de ese deseo puede ser una señal terrible de que el Espíritu Santo no está presente. ¿Cuántas veces has sentido tu vida espiritual estancada? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que lloraste en la presencia de Dios, sintiendo su amor de manera real? Si hace mucho tiempo, eso es una alerta. Cuando alguien está enfermo pierde el apetito. El cuerpo está tan debilitado que ya no siente hambre. Espiritualmente ocurre lo mismo. Cuando alguien se aleja de la presencia de Dios, pierde el hambre espiritual. Y esa es la peor enfermedad del alma, porque sin hambre por Dios dejas de orar, de buscar, y poco a poco, el Espíritu Santo se aleja. Entonces dime, ¿tienes ese deseo ardiente por la presencia de Dios? ¿Sientes sed de Él como David sentía? Si es así, eso es una excelente señal. Pero si no, tal vez tu fe esté muriendo sin que te des cuenta, pero aún hay tiempo. Si ese deseo se ha perdido, clama al Señor ahora mismo y pide que reavive ese fuego en ti. El segundo hábito de una persona llena del Espíritu Santo es la sensibilidad al pecado. Una persona llena de Dios no puede convivir con el pecado, no juega con aquello que desagrada a su Señor, por el contrario, siente un peso profundo cuando hace algo errado e inmediatamente busca arrepentimiento. Jesús dijo en Juan 16, 8 que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Esto significa que cuando el Espíritu Santo habita en alguien, esa persona siente un mundo incómodo cuando erra. Ahora dime algo,
¿Cuándo fue la última vez que sentiste un verdadero peso en el corazón por un pecado que cometiste? No hablo de culpa superficial o miedo a las consecuencias, sino de ese dolor real, esa angustia que te hace caer de rodillas y clamar por perdón. Si hace mucho tiempo, eso puede ser una señal terrible, porque uno de los mayores peligros para la vida espiritual es el corazón endurecido por el pecado. La persona peca una vez y siente culpa, peca de nuevo y siente un poco menos, y con el tiempo ya no siente nada. La Biblia advierte sobre esto en 1 Timoteo 4:2, diciendo que algunos tendrán la conciencia cauterizada, como quemada con hierro candente, ya no sienten nada, el pecado ya no los incomoda. Siguen yendo a la iglesia, sigue hablando de Dios, pero por dentro están muertos. Y eso puede estar sucediendo contigo sin que te des cuenta. Si hay pecados que ya cometes sin sentir peso, eso significa que tu corazón está volviéndose insensible al Espíritu Santo. Y si Él deja de hablar contigo, ¿quién más podrá convencerte del error? Ahora párate y reflexiona. ¿Todavía sientes el peso del pecado o ya te has acostumbrado a él? Si esa sensibilidad aún está viva en ti, agradece a Dios. Pero si percibes que el pecado ya no incomoda tanto como antes, cuidado, tal vez el Espíritu Santo se esté alejando y ni te das cuenta. El tercer hábito de una persona llena del Espíritu Santo es un amor profundo por la palabra de Dios. Detente y piensa. ¿Cuántas veces has visto una Biblia abierta acumulando polvo en un estante? ¿Cuántas personas dicen que aman a Dios, pero pasan días, semanas, hasta meses sin leer las Escrituras? Esto es aterrador porque una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo no puede vivir sin la palabra de Dios. En Juan 6:63, Jesús dijo algo poderoso. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. Esto significa que la Biblia no es solo un libro, es viva, tiene poder, es la voz del propio Dios hablando a tu corazón. Ahora dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste tu alma profundamente tocada por la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y sentiste algo tan fuerte que caíste de rodillas llorando ante el Señor? Si no te acuerdas, eso es una alerta. Porque cuando el Espíritu Santo está presente, la Biblia no es un peso, es un alimento indispensable. Así como un bebé llora por leche, aquel que está lleno del Espíritu Santo anhela oír la voz de Dios. Pero hay algo aún más aterrador. Cuando alguien deja de alimentarse de la palabra, el corazón comienza a enfriarse. Sin darse cuenta, Él no necesita que niegues a Dios abiertamente, solo necesita que dejes de escuchar su voz. Y cuando dejas de escuchar a Dios, otras voces comienzan a hablar. La voz del mundo, la voz de la duda, la voz del pecado y poco a poco, el Espíritu Santo se convierte en apenas un susurro distante hasta que ya no escuchas más. Ahora pregunto, ¿cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Sientes sed por ella o la Biblia ha sido solo un libro cerrado en tu vida? Si tienes ese amor por la palabra, glorifica a Dios por eso. Pero si no, clama para que el Espíritu Santo reavive esa hambre en tu corazón. Y recuerda, quien abandona la palabra, abandona a Dios. El cuarto hábito de una persona llena del Espíritu Santo es una vida de oración constante. Aquí hay una verdad que pocos perciben. Si no tienes una vida de oración, estás espiritualmente muerto. Personas llenas del Espíritu Santo no oran solo cuando necesitan algo, no buscan a Dios solo en momentos de crisis. Viven en oración porque entienden que orar no es una obligación, es supervivencia. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto. El propio Hijo de Dios, aquel que tenía plena comunión con el Padre, pasaba horas e incluso madrugadas en oración,
Marcos 35 nos dice que de madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y fue a un lugar desierto donde estuvo orando. Ahora, piensa conmigo. Si Jesús, siendo Dios, sentía la necesidad de orar constantemente, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí está algo aterrador. Cuando el Espíritu Santo comienza a alejarse de una persona, la primera cosa que muere es la oración. Ya te ha sucedido que al principio de tu fe orabas con pasión. Sentías la presencia de Dios, llorabas en su presencia, pero con el tiempo esa llama se fue apagando. Ahora, tus oraciones son vacías, mecánicas, sin vida. Te arrodillas pero no sientes nada. Si esto está sucediendo contigo, no es normal. Significa que el Espíritu Santo está intentando llamar tu atención, porque sin oración pierdes tu conexión con Dios, y cuando esa conexión se rompe, te vuelves vulnerable. Él sabe esto, no teme a los cristianos que saben versículos de memoria, que asisten a cultos o que hablan bonito sobre Dios. Teme a aquellos que doblan las rodillas y oran con poder. Y si no tienes una vida de oración, ya estás perdiendo esa guerra. Ahora, dime, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Has buscado a Dios con intensidad o la has dejado de lado? Si tu vida de oración está fuerte, eso es un gran signo de que el Espíritu Santo está activo en ti. Pero si no, hoy es el día de reavivar esa llama. El quinto hábito de una persona llena del Espíritu Santo es un corazón sumiso a la voluntad de Dios. Aquí hay algo que muchos cristianos no entienden. Seguir a Cristo no significa solo creer en Él, significa someterse completamente a su voluntad, y esa sumisión no siempre será fácil. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguien quiere venir tras mí, niegue a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Esto significa que muchas veces Dios pedirá algo que va contra tu voluntad. Puede decirte que perdones a alguien que te ha herido profundamente. Puede pedir que renuncies a una relación que te aleja de Él. Puede llamarte a un propósito que asusta, que exige sacrificio. Y cuando eso sucede, existen dos tipos de personas: aquellas que resisten, que intentan negociar con Dios, que ponen excusas, y aquellas que simplemente dicen: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Ahora, detente y piensa. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado pero lo has ignorado? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha incomodado, te ha mostrado que algo necesitaba cambiar pero fingiste no escuchar? Esto es peligroso, porque cuando alguien resiste continuamente la voluntad de Dios, el corazón comienza a endurecerse. Recuerda a Faraón. La Biblia dice varias veces que él endureció su corazón contra Dios. Vio los milagros, oyó la voz del Señor a través de Moisés, pero eligió no obedecer, y al final fue destruido. Ahora dime, ¿has obedecido lo que Dios te ha dicho o has resistido? Porque una persona llena del Espíritu Santo no solo escucha la voz de Dios, sino que obedece incluso cuando duele. Si has vivido esa sumisión, regocíjate, pues eso es un signo claro de la presencia del Espíritu Santo en ti. Pero si percibes que has resistido a la voluntad de Dios, cuidado. El sexto hábito de una persona llena del Espíritu Santo, y tal vez el más importante de todos, es producir frutos espirituales visibles. Jesús nos dejó una advertencia seria en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Esto significa que no importa cuántas veces alguien diga que es cristiano, no importa si conoce la Biblia, si frecuenta la iglesia, si ora bonito, si el Espíritu Santo realmente habita en él, eso será evidente a través. ¿Y qué frutos son esos? Gálatas 5:22-23 nos da la respuesta, pero el fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahora detente y analiza tu vida. Cuando las personas te miran, ven esos frutos. Ven en ti un amor que va más allá de las palabras, una alegría que no depende de las circunstancias, una paciencia que no se avala ante las dificultades. ¿O será que tu vida aún está llena de ira, envidia, chismes, egoísmo y orgullo? Aquí hay una verdad aterradora. Existen muchas personas dentro de las iglesias que no son de Cristo. Hablan de Dios, pero sus frutos dicen lo contrario. Levantan las manos en el culto, pero tratan mal a los demás fuera de la iglesia. Dicen que han perdonado, pero guardan rencor en el corazón. Y Jesús nos advierte sobre esto en Mateo 7:1. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, si tu vida no tiene frutos espirituales, el destino puede ser mucho peor de lo que imaginas ahora. Pregunto, cuando Dios te mira, ¿ve frutos del Espíritu o ve solo hojas sin vida, sin crecimiento, sin transformación? Si has dado frutos, eso es un gran signo de que el Espíritu Santo habita en ti. Pero si tu vida está estancada, tal vez sea hora de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Ahora conoces los 6 hábitos de una persona llena del Espíritu Santo, pero necesito hacerte una última pregunta. ¿Realmente has vivido de esa forma? Porque al final, no importa lo que digas, importa lo que Dios ve. Si tu vida ha estado marcada por sensibilidad al pecado, amor por la palabra, una vida de oración, sumisión a la voluntad de Dios y frutos espirituales, entonces puedes tener la certeza de que el Espíritu Santo habita en ti. Pero si has percibido que estás fallando en estos hábitos, eso es una alerta. Porque si el Espíritu Santo no está guiando tu vida, ¿quién está? Te invito ahora a hacer algo. Si este mensaje te ha hablado, deja un comentario diciendo: Señor, lléname de tu Espíritu. Escribe esto como un acto de fe, como un compromiso con Dios. Y si aún no te suscribiste al canal, haz clic en el botón de suscripción ahora y activa las notificaciones. Aquí siempre encontrarás mensajes que fortalecerán tu fe. Que Dios te bendiga y hasta el